Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Vamos a decir 2 veces: Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso el espíritu es algo que el espíritu en sí es algo que nosotros no podemos ver, nadie lo puede ver. Solamente el Hijo que vino de su seno, que es Jesucristo, vino en esta tierra, pero Él es la imagen de la sustancia de Dios. Por eso, aunque los ojos no pueden ver a Dios, al verlo a Él como es la realidad de Dios, podemos conocer a Dios por completo. El Hijo de Dios, Él, aunque haya venido con el cuerpo de la carne, Él, aunque haya nacido como hombre, el hombre en sí, si vamos arriba de la raíz del hombre, es el hombre, pero Jesús es el verbo. Él desde el principio es el verbo. Aunque el hombre busca su raíz hasta arriba, hasta más arriba, es el hombre. Pero Jesús es desde el principio, es el verbo. Y Él siendo el verbo, es Dios. Por eso, ¿qué significa esto? Que ese verbo, ese espíritu, es Dios. Por eso el verbo, que desde el principio era el verbo, vino en esa tierra siendo carne. Por eso Él diferencia y distingue todas las cosas espiritualmente. Él no toma al hombre por su exterior, sino mira su pensamiento, su espíritu y su corazón. Él mira todas estas cosas. Por eso, delante de Él no hay nada que no haya sido revelado delante de Él. Su corazón, la verdad, ha sido revelado, y todos sus pensamientos, su corazón en sí, todo es revelado delante de Él. Sin embargo, si nosotros vemos la ley no es así. La ley solamente pide al hombre las acciones, y por eso la ley, la verdad, no diferencia el corazón y el espíritu de esa persona, sino solamente las acciones. Solamente diferencia y distingue las acciones. Por eso, si nosotros vemos en la ley, podemos encontrar muchos mandamientos. Pero ¿qué es lo que nos dice la ley? Ustedes obedezcan esto. Cada uno de ustedes tienen que obedecer esto. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos, entonces ustedes serán aceptados como justos. Pero la ley no puede justificar al hombre, aunque como los fariseos que hayan cumplido un 100% la ley, Adán ya desde el principio ha caído y ya se ha hecho pecador. Y si nosotros vemos que la esencia del hombre es algo que no cambia, que es ser pecador, pero como esta esencia del hombre es algo espiritual, solamente puede cambiar a través de la verdad. Por eso, si nosotros vemos la ley es algo que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y la verdad es algo que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. La ley fue dada por Moisés, pero la verdad fue hecha a conocer por Jesús. Pero entonces, si nosotros vemos la ley al diferenciar, a distinguir al mundo, lo hace a través de ¿qué? A través de las acciones. Por eso, como solamente ve las acciones, es fácil que
pues que salga, que resulte en hipocresía. Por eso si nosotros vemos a los fariseos, aunque Jesús les ha dicho, fariseos hipócritas, pero la verdad es que la palabra fariseos originalmente significa aquellos que son separados, o sea, que sobresalen en todas las otras personas. Pero estos fariseos son esas personas que han tratado para poder ser igual, para poder estar más cerca de de Dios. Pero si nosotros vemos, aunque en su exterior, la verdad podrán sobresalir, pero si su interior, sus pensamientos, su corazón no puede cambiar. Por eso la ley solamente juzga lo que es en lo exterior, sus acciones. Por eso, si uno vaya a cumplir todo el mandamiento un 100% y así al vivir dentro de la ley podrá recibir pues la salvación en esta tierra. Pero si no pues cumple solamente con uno de esos mandamientos, será maldecido irreversiblemente. Ahora miremos todos juntos Gálatas capítulo 3. Vamos a buscar todos juntos Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Si vemos todos juntos, si vemos el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, que por la ley ninguno es justificado por Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Como nos ha dicho este versículo, si vemos la ley solamente busca y ve todas las cosas a través de esa obediencia, de esa ley. Pero en sí, si vemos la ley, si la ley diferencia a las personas que obedecen son consideradas como justas, santas, pero aquellos que desobedecen esa ley son pecadores, Aquellos que desobedecen la ley son pecadores, o sea que si desobedecen en sus acciones son pecadores. Sin embargo, Jesús, quien ha venido a nosotros a través de la verdad y el Espíritu Santo y diferencia a las personas a través de la verdad y el Espíritu Santo, cuando habla acerca sobre el pecado, ¿qué es? El no creer en Jesús. El no creer en Jesús es el pecado. Pero entonces, las personas que no creen en Jesús, ¿cómo son las condiciones de ellos? ¿Cómo es la condición de ellos? Ellos siguen la corriente de la carne. Ellos están siendo oprimidos por la potestad de este aire, por el diablo. Y si nosotros vemos su esencia, son hijos de la maldición, aquellos que reciben la maldición. Pero entonces, si nosotros vemos a las personas que siguen, luego de creer en Jesús, si siguen con las corrientes de la carne, son personas que no son verdaderos cristianos. Pero entonces en el momento en el que nosotros creemos en Jesús, ahora somos libres de la corriente del pecado, de la carne, o sea, como completamente desde el pecado. ¿Qué es ser libre del pecado? ¿Qué es ser libre del pecado? Es ser libre de la corriente de la carne, es ser libre completamente del diablo, ser libre de ser hijos de la ira o de ser hijos de la maldición. Pero si los que no si todavía siguen el pecado, todavía siguen en esto, son pecadores. Si nosotros vemos la ley busca y diferencia a los pecadores, aquellos que no obedecen esa ley. Pero entonces, si las veces aquellos que vemos con la perspectiva de la verdad y del Espíritu Santo, si vemos a Jesús, Él al ver a los pecadores, ¿quiénes son? Los que no creen en Jesús. Pero ¿quiénes son los que no creen en Jesús? Son aquellos que su espíritu han muerto, son aquellos que siguen las corrientes de esta carne y son los que siguen al diablo, pertenecen al diablo. Ahora miremos todos juntos Efesios capítulo 2.
Vamos a mirar todos juntos Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Si vemos el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Cuál era esa condición cuando eran muertos? En las cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos con otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos has amado, aunque estando nosotros en muerte de pecado, nos dio junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso, ¿qué es lo que nos dice? Aquellos que están en esa condición, ¿qué es? Son aquellos que siguen las corrientes del mundo, que siguen que forme al príncipe de la potestad del aire y que operan como hijos de la ira. Ahora, si vemos en 1 Juan 3, 8, miremos todos juntos 1 Juan 3, 8. Miremos todos 1 Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, entonces, si vemos a la ley, cuando define el pecado, ¿qué es? Es que habla acerca de aquellos que no siguen y cumplen la ley, o sea, los que desobedecen la ley. Pero cuando si vemos en la perspectiva de la verdad, ¿qué es lo que está diciendo Jesús cuando dice, el hecho es de no creer en Jesús? El pecado es no creer en Jesús, como nos dice Juan 16, 8. Pero ¿qué es el ser pecador? Es seguir la corriente del mundo, es seguir a la potestad del aire, quien es el diablo, es el seguir al diablo. Pero entonces, como nosotros hemos visto, acabamos de ver los diferentes versículos, si nosotros vemos al diablo, aquellos que siguen al diablo, que son los que son pecadores, ¿quiénes son? Ellos son los pecadores, aquellos que siguen al diablo. Pero entonces, si nosotros vemos, Jesús define este pecado, el problema del pecado, espiritualmente. Dice que el origen del pecado es espiritualmente. Pero si vemos la ley ve este pecado, ¿con qué? Como si fueran a través de las acciones. Ve que el origen del pecado es el no cumplir, o sea, las acciones. Pero entonces, si nosotros vemos en el Evangelio, si vemos a Jesús, cuando habla sobre la verdad, ¿qué es? Él ve el pecado espiritualmente. Ve que el pecado es seguir al diablo, es pertenecer al diablo y seguir las corrientes del mundo. Por eso Jesús mira que el pecado, que es el seguir al diablo, el pertenecer al diablo y seguir las corrientes de este mundo. Ese es el pecado. Pero entonces, si vemos la ley, ve que el origen del pecado es las acciones. Pero si vemos a Jesús, Él ve que el origen del pecado, que es lo espiritual. Pero entonces Jesús, como es el Verbo, Él ve todas las cosas según espiritualmente. Por eso, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento el precio del pecado, ¿qué es? Son las maldiciones y la enfermedad. Por eso, entonces, si nosotros vemos que si vemos el origen de las enfermedades es el pecado y el origen del pecado son las acciones. Por eso, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, todas las enfermedades y todos los desastres vienen a través del precio del pecado. Por eso, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no dicen y no revelan que el origen de la enfermedad son los demonios, si ellos todo lo definen como el precio del pecado, por el pecado. ¿Por qué? Porque la ley solamente diferencia todas las cosas a través de las acciones y de lo exterior. Pero entonces, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento,
No dice que el precio del pecado son las enfermedades y los desastres. Si vemos en el Nuevo Testamento, dice que ese origen de las enfermedades son los demonios. Son los demonios. ¿Por qué? Porque ve todo espiritualmente. Por eso habla de ese demonio que es ciego, ese demonio que fue endemoniado y así ahora no ve, y ahora que fue endemoniado y así no puede escuchar, y aunque es endemoniado y tiene diferentes enfermedades. Por eso si nosotros vemos a Jesús, incluso en el pasaje bíblico que hoy leímos, ¿qué es lo que dice? Que Él fue revestido del poder del Espíritu Santo y Él sana a todos aquellos que son oprimidos por el diablo. Por eso, aquellos que son oprimidos por el diablo, no algunas cosas, sino todas las cosas son oprimidas por el diablo. Hay algunas personas que podrán decir, acá en esta Biblia dice, esta persona ha sido enferma a través de sus pecados, o otras personas que fueron enfermos por los demonios o por los desastres naturales. Pues todo es válido y es justificado. Pero entonces si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, habla que todo el origen del pecado, de las enfermedades, es la desobediencia. Pero si vemos en el Nuevo Testamento, todas las enfermedades, su origen son los demonios. Pero entonces, si vemos en el Antiguo Testamento, no hablan que las enfermedades y esos son los demonios y viceversa, sino que habla que son las acciones. Y igual que en el Nuevo Testamento es viceversa. Pero entonces, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la ley, mira que todas las cosas son de las acciones. Todo es diferenciable de sus acciones. Pero en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre la verdad y el Espíritu Santo habla, todo es diferenciado espiritualmente. Por eso dice que el origen del pecado es espiritualmente. Pero entonces Pedro, cuando dijo, Señor, no digas que vas a morir. Pero Jesús, que dijo, Satanás, aléjate de mí. Tú estás pensando en los pensamientos de la carne y no de Dios. Por eso dice que todos los pensamientos de la carne, ¿qué son? Son los pensamientos de la carne y del mundo, son de Satanás, como nos dice Mateo 16:23. E incluso si nosotros vemos cuando Judas Iscariote tuvo el pensamiento del diablo, también todo. ¿Por qué? Porque esos pensamientos vienen del diablo, como dice en Juan 13:2. Pero entonces dice que estaba lleno de Satanás. Y luego también en Hechos 5:3, cuando habla acerca sobre todas las cosas de Satanás, o sea, pertenece, que no son de Dios. E incluso el hecho de decir mentiras y estar en todas las cosas del pecado que son sobre el diablo, como también nos dice en Juan 8:44, cuando dice que el padre de la mentira es el diablo, que él desde el principio ha pecado. Por eso ve todas las cosas espiritualmente. Por eso, entonces, si nosotros diferenciamos todas las cosas a través del Espíritu Santo y la verdad, pero entonces si vemos a todo el origen de todas estas cosas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo diferencian todas las cosas? Lo ven espiritualmente. Pero entonces, si nosotros vemos a través de la ley, todo es diferenciado, distinguen todas las cosas a través de las acciones de las personas. A través de las acciones de las personas. Pero queridos hermanos, en el día de hoy, ustedes y yo, el hecho de que nosotros al escuchar eso tenemos que entender bien esto. Habrán algunas personas que dirán de esta forma, la enfermedad de esto y lo otro, y tratan de explicar esto, e incluso tratan de hablar de la enfermedad científicamente, y dicen, la enfermedad es un fenómeno natural. Y ve que la enfermedad y diferencia todas las cosas a través de la enfermedad, como si fuera una enfermedad natural, el hecho de que haya diferentes virus o bacterias, o el hecho de que haya comido algo mal, o todas estas cosas lo ven las enfermedades naturales. Pero si vemos la ley cuando habla sobre la enfermedad dice que todo es el precio del pecado, todo es pecado, todo es el precio del pecado. Pero entonces si nosotros vemos la verdad y el Espíritu Santo ve que todo esto es espiritualmente, ¿qué es? La enfermedad es del diablo, es ser oprimido por el diablo, todo es diferenciado espiritualmente. Pero entonces cuando hablamos sobre lo natural y cuando vemos la enfermedad
enfermedad es diferenciado a través de un fenómeno natural y según la ley que es como un precio del pecado. Y también espiritualmente cuando habla sobre que es espiritual, todo es lo correcto. Pero entonces si nosotros vemos a través de lo natural sobre ese fenómeno natural, obviamente tiene diferentes limitaciones, pero también la ley, cuando habla sobre las acciones, también tiene sus limitaciones, pero cuando habla de lo espiritual y la verdad, cuando habla de la enfermedad, está hablando sobre su origen fundamental, vienen de su origen fundamental. Pero entonces también lo mismo con los desastres naturales. Todo lo miran, pues si vemos en el mundo, lo miran como si fuera algo natural, como un fenómeno natural. Pero si vemos en la ley, ve todo esto como si fuera el precio del pecado. Pero si vemos el espíritu y la verdad, todo lo ve espiritualmente, todo lo ve según el origen, o sea, es lo que viene del diablo, que es el origen de todas estas cosas. Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy, es algo el hecho de que nosotros podemos recibir la salvación y tenemos la certeza de esto, que es de que nosotros no vamos a poder ser libres a través de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser libres. Por eso Jesús es el verbo que vino en nosotros en carne y Él a través del poder del Espíritu Santo, Él diferenció todas las cosas espiritualmente y Él define todas las cosas espiritualmente. Por eso estaba lleno de esto. Por eso en el día de hoy ustedes y yo podemos ser libres a través del Espíritu Santo y la verdad, que nos dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu y la vida de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. E incluso en Juan 8:31 hasta 32 que nos dice, la verdad os hará libre. La verdad, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Que dice también Juan el Bautista, yo les doy a ustedes el bautismo a través del agua, pero a que viene tras mí, Él les dará a ustedes el bautismo a través del Espíritu Santo y en fuego. Cuando habla en fuego, está hablando sobre el Espíritu. Por eso nosotros en el día de hoy ahora nos domina a nosotros por completo a través del espiritualmente y a través de la verdad. Por eso en el día de hoy, ustedes y yo tenemos que ser libres a través del Espíritu Santo y la verdad. Si usted quiere ser libre de la enfermedad a través de la ciencia, entonces usted tendrá que hacer todas las cosas a través de lo natural, de la naturaleza. Pero digamos, si usted trata de ser sanado de la enfermedad a través de la ley, entonces usted tendrá que ver todas las acciones a través del pecado, como el precio del pecado. Pero entonces cuando una persona vino delante del Señor y dijo, ¿cuál es el pecado? ¿De dónde viene el pecado de este ciego? Dice que del pecado de esa persona. O sea, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No es el pecado de esa persona, sino que pues viene sobre la obra de Dios, que está manifestando esa obra de Dios. Pero entonces también cuando Jesús dijo, tú, date en paz, todos tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Pero entonces si vemos la ley, todo lo ve a través de la ley, todo se define como el precio del pecado de esa persona. Pero entonces, si vemos espiritualmente, ¿qué es lo que dice? Todo el pecado, todo el origen del pecado viene ¿de dónde? Del diablo. Es algo espiritualmente. Queridos hermanos, el hecho de que ustedes y yo en el día de hoy venimos pidiendo la bendición es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero el hecho de que nosotros no pedamos la bendición es porque no tenemos el gozo de Dios dentro de nosotros. El pedir por la bendición es algo que es justo de hacer. Es algo justo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nosotros podemos pedir. Pero el hecho de que nosotros podemos ver en esto, si vemos en el origen de esto, es porque lo vemos espiritualmente. ¿Qué es lo que dice? Dios que fue a Jesús, que fue nazareno, Él fue por todos lados del mundo. ¿Para qué? Para poder librar a los que fueron oprimidos por el diablo y ser sanado a todos aquellos que fueron oprimidos por el diablo. Por eso, queridos hermanos, el hecho de que el día de hoy, ustedes y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de la verdad. Y les doy un nombre de Jesús para que ustedes sean libres a través del Espíritu Santo y la verdad. En el día de hoy, por favor, tengan esta certeza dentro de cada uno de ustedes.
El hecho de ver el pecado, la enfermedad, expreso del pecado, y el hecho de ver las enfermedades a través de la naturaleza, es algo que pues las personas que pertenecen al mundo verán estas cosas a través de lo natural, pero aquellos que pertenecen al Espíritu Santo y la verdad están viendo esto espiritualmente. Espero que ustedes conozcan esto y les bendigo en nombre de Jesús, que estén llenos del Espíritu Santo y la verdad. En esta hora, al orar, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros a través del Espíritu Santo y la verdad. Oremos todos juntos.